Momento para la innovación, el emprendizaje, como cada martes a esta hora con Ángel Arboníes. Hola Ángel. Hola, buenos días. Siempre en positivo, nunca en negativo, aunque bajen las temperaturas, aunque vuelva de nuevo el invierno. Nada, siempre en positivo. Siempre es verano en el emprendizaje. O primavera, que es la época más floreciente. Eso es. Bueno, hoy vamos con las noticias en primer lugar, que son positivas como siempre, y ofreciendo ya puestos de trabajo. Sí, bueno, por lo menos en perspectiva, ¿no? Hay un estudio de la Fundación de las Tecnologías de la Información de Ametic en el que se dice que en los próximos años, hasta el 2017, se pueden crear 300.000 puestos de trabajo en España, y eso es una gran noticia si se cumpliera realmente, pero la he traído porque llama la atención. El sector de las tecnologías de la información es un sector de estos horizontales, ¿no? que cala en todos los estratos, tanto tecnológicos, sociales y empresariales, ¿no? Entonces, yo creo que le tenemos que poner atención porque a veces nos parece un divertimento las tecnologías, las TICs famosas, las tecnologías de la información y de la comunicación, con esa S pequeñita ahí, como solemos poner. Y la verdad es que es un gran yacimiento de empleo y que merece la pena ponerle atención. Este estudio corrobora, pues con cifras y con perspectiva, lo que tenemos en mente algunos, ¿no? Básicamente los perfiles más demandados son para la industria de contenidos digitales, muchos contenidos, porque es evidente que para mover información hay que tener contenidos digitales y digitalizar mucho contenido analógico. Y segundo, para las personas que los mueven, es decir, tanto expertos en marketing, en comunicación. Ellos prevén también el nacimiento de negocios como toda la formación online, que es un campo donde, por ejemplo, las universidades ahora están poniendo cursos gratuitos, los llamados cursos, pues puedes hacerte un curso en Stanford sin salir de casa. Sin salir de casa, y además yo he probado y la verdad es que están francamente bien, con unos vídeos y unos tutoriales bastante agradables y accesibles. Y bueno, todavía no sé si he aprobado o no el curso, pero ya os contaré. La verdad es que merece la pena. Y entonces en ese campo la llamada de atención para este yacimiento de empleo, como decíamos antes. También hay perfiles profesionales correspondientes al mundo de la abogacía y el mundo del derecho, para la protección de datos, la publicidad, para los especialistas en derechos. Y yo creo que la noticia es esa, ¿no? Que puede haber un yacimiento de empleo de 300.000 puestos de trabajo en el sector de las TICs y que lo tengamos muy presente. Bueno, pues esa es la buena noticia cercana. Hablábamos de oferta de empleo, pero la oferta de empleo, que aparte de esta, que es potencialmente asumible, hay otra que casi ya nos la están poniendo delante de los ojos, desde Alemania. Sí, hay que tener cuidado porque Ángela es muy viva y ya ha creado un portal casi ¿En dirigido a los profesionales españoles. Y está buscando... ¿En concreto? Sí. Luego dice que lo va a hacer con los irlandeses, daneses y polacos, pero de momento se ha dirigido a los españoles. Ha debido ver que aquí hay mucha materia prima perdida, mucho capital intelectual desaprovechado, y ha creado una plataforma que se llama Academy Cube, con participación de importantes empresas alemanas, Robert Bosch, ThyssenKrupp y centros de investigación y tecnológicos, para atraer profesionales en ciencias de la tecnología, ingeniería y matemáticas para el sector de tecnologías de la información, o sea que corrobora la noticia que dábamos anteriormente. O sea que la buena noticia es que va a haber empleo y que Ángela está al quite. Está al quite, va a ser la mayor empresaria próximamente. Pues sí. Bueno, esto también abre para los jóvenes que nos están escuchando ahora mismo en Euskadi también pues muchas posibilidades. Y como decías antes, puede también suponer una mala noticia porque hay mucha gente que decida marcharse. Sí, es una buena noticia en el sentido de que cada uno tiene que buscarse las castañas de donde puede, pero desde el punto de vista de la economía local, evidentemente es una mala noticia porque se nos va el capital intelectual. Capital intelectual como el que nos traes hoy al estudio en la persona de nuestro siguiente invitado, que es Miguel Retolaza, socio fundador de HBio21. Pues sí, Miguel
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. Un poquito Muy más bien, al gracias. micrófono. Miguel me decía en el café previo a esta entrevista que le vamos a hacer, me decía, es que un día empezamos a pensar y luego se nos olvidó dejar de pensar. Ah. Y Bueno. entonces, bueno, eso me ha gustado mucho porque es el espíritu del inquieto, ¿no? De los inquietos que traemos aquí. Y yo le pedí a Miguel que nos contara pues en qué empezaron a pensar y cómo Sí. fue el inicio de la actividad y que nos la cuentes, ¿no? Bueno, esto es muy sencillo. Realmente el promotor inicial era mi hermano, que como comentaba se puso a pensar y se le olvidó dejar de hacerlo. Y hace ya 6 años él contemplaba que el agua, pues salían noticias como petróleo del futuro, etcétera, etcétera, y había una concienciación que cada vez era mayor en torno a el agua, ¿no? La importancia del agua. La importancia del agua en general, a nivel Ujú. mundial. Se empezaba a hablar del estrés hídrico, se empezaba a hablar, bueno, ya se hablaba anteriormente de la carencia de agua a nivel mundial, se decía que para el 2050 iba a haber 2/3 partes de la población mundial con escasez severa del agua, es decir, que no iban a tener casi ni para beber. Y bueno, pues empezó a pensar en países como Euskadi, bueno, España en general, que fuesen un poco pioneros a nivel en tecnología y así, pues qué podíamos hacer para reducir los consumos de agua, ¿no? Ujú. Entonces, él pensó que para lo que eran las zonas urbanas, lo más importante era reutilizar en los edificios porque el agua tiene diferentes usos en función de las calidades. Es decir, yo para beber necesito agua potable, pero para el inodoro no necesito un agua potable en la misma calidad que la que es para beber, ¿no? Entonces pensaba que en un edificio tú tienes unos usos, luego esa calidad se deteriora y puedes utilizarla en otros usos, y luego se deteriora y puedes usarlas en otros, y es así progresivo hasta que llega un momento en el que se convierte en un agua residual. Y eso hace pues que tu agua, la que consumes en la vivienda, se reduzca porcentualmente de forma muy importante. O sea, que estamos hablando de reciclar el agua. Efectivamente. Entonces, esto es aplicable a viviendas, hoteles, polideportivos, cualquier edificación que tenga consumos de agua. Entonces, lo que desarrolló fue una tecnología que captaba el agua de las duchas, de los lavabos, etcétera, etcétera, que se denominan aguas grises, que tienen un nivel de contaminación más reducido que las aguas residuales, que son las de las cisternas de los baños, y las captábamos, las depuramos con un proceso de depuración y que está patentado y desarrollado aquí en Euskadi, y las reutilizas en las cisternas de los baños, en los regadíos, etcétera, etcétera, reduciendo el consumo hasta un 50% fácilmente. ¿Y esa tecnología que es una tecnología química? Pues realmente lo que nos basamos en las depuradoras EDAR, que son las depuradoras municipales, y la optimizamos miniaturizándola y mejorando la calidad del agua. Haciéndolo en miniatura. Eso es. Y mejorando la calidad del agua que obteníamos. Entonces, lo que hacemos es una captación, decantación, separación de grasas, que es lo habitual, una operación biológica, que es mediante oxidación eliminar carga orgánica, que significa quitar el olor, quitar el color y el alimento de las bacterias, microorganismos, patógenos, etcétera, etcétera. Luego hacemos una depuración física, que es tan sencillo como que el agua pasa por unas membranas que tienen un poro de tamaño inferior a lo que son los viruses, los E. coli, el famoso E. coli del pepino, del crisis del pepino. Y después lo que hacemos es un almacenamiento con desinfección, mediante cloro residual. Entonces, con eso lo que hacemos es conseguir un nivel de calidad que marca la normativa, porque hay ley en torno a todo esto, que dice que para poder reutilizar el agua tienes que cumplir unos requisitos de calidad de agua y que solo se obtienen con tecnologías como esta. ¿Y qué hablamos? ¿De una gran instalación? ¿O? Pues tenemos producto que va desde viviendas unifamiliares hasta 30.000 litros día de depuración, que eso puede ser un bloque de 200 viviendas, un polideportivo importante, un hotel, con lo cual tenemos una gama muy amplia. O sea, que estamos hablando de una depuración de aguas ya in situ en colectivos de cierto consumo, ¿no? Correcto. Y cuando digo miniaturizado, pues para que nos hagamos una idea, el producto unifamiliar tiene tamaño y dimensiones de una lavadora y de ahí vamos escalando progresivamente. Para un bloque de viviendas aproximadamente de entre 20 y 50 viviendas, nuestro espacio es de 1,5 metros por 1,5 metros por 1,80 m de altura, es decir, un tamaño que no llega ni a media parcela de garaje.
Y para depurar 30.000 litros día estamos hablando pues que ocuparemos un par de parcelas de garaje, una cosa así. Con lo cual el impacto en la edificación, el coste de terreno es bastante reducido. Claro, la idea es buenísima, ¿no, Ángel? La idea es muy buena, tal y como nos la plantea, ¿no? Precisamente por esa falta de agua y por ese futuro tan incierto de los recursos hídricos. Nosotros quizás no tengamos tanto problema, pero hay otras zonas del mundo que sí la tengan. Hay zonas, ¿no?, más afectadas, ¿no? Pero curiosamente los países que, aunque como más desarrollados, vamos a decir, son los que tienen el agua más cara. Aquellos países que no tienen acceso al agua potable tienen el agua muy reducida. ¿Por qué? Porque no tienen infraestructuras, no tienen saneamientos, la calidad del agua no es potable, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace eso? Hace que en Europa tengamos en Europa y en Estados Unidos estén los precios de agua más caros y que además se están incrementando anualmente en una media del 10%. España, precisamente, es uno de los países de Europa que tiene el precio del agua más barato, pero le están apretando las tuercas la señora Merkel, que ha salido antes, le está apretando las tuercas y le exige que para antes del entre el 2018 y 2020 tengan el precio del agua equiparable a Alemania, que eso equivale a 4,5 euros, 5 euros. A día de hoy hay regiones en España que tienen precios del agua inferiores a 1 euro el metro cúbico. El Consorcio de Aguas dijo en diciembre que para el 2015 tendríamos un precio de agua de 3,2 euros el metro cúbico. Entonces, a día de hoy estamos en 1,8 aproximadamente. Con lo cual, la escalada se está haciendo muy progresiva. Yo hice un estudio en 66 ciudades 66 ciudades desarrolladas, en Europa, Estados Unidos, Australia, Japón, Canadá. Y en las 66 ciudades salía que nuestro producto se amortizaba en el 100% de ellas en menos de 5 años, en el 90% en menos de 4 años y en el 80% de ellas en menos de 3 años. Esto significa internacionalización ya. Absoluta. En ello. Nosotros a día de hoy tenemos aproximadamente el 50% de las solicitudes de oferta son en el extranjero. Concretamente estamos ahora mismo haciendo un proyecto muy bonito en Ecuador, que es un bloque de 80 viviendas para una certificación LEED Platinum, certificación medioambiental del edificio. Estamos atacando mucho Colombia, hemos atacado también Chile, pero por normativa lo hemos tenido que descartar. Y sobre todo estamos ahora negociando un acuerdo de marketing con una empresa que tiene presencia en 40 países para hacer una comercialización del producto a nivel internacional. Estamos hablando de uso doméstico o de instalaciones también, como polideportivos, como Correcto. hoteles, como grandes bloques de viviendas, pero ¿qué otras utilidades se puede tener de este proyecto? Por ejemplo, en la agricultura, ¿se podría utilizar para regadío? Sí, pero el problema está en la captación del agua. En la agricultura, para regadío sí, pero depende qué regadío. Vamos a ver. Esto está pensado principalmente para núcleos urbanos. El regadío industrial, de producción industrial en la agricultura, viene dado más bien por las EDAR, las depuradoras municipales. De ahí hay unas vertientes en las que van captando agua de ahí, la depuran y la reutilizan en los regadíos, aunque tiene sus riesgos, que no los tiene nuestro sistema. Y los riesgos son precisamente el tema sanitario. Las aguas tienen patógenos, tienen E. coli, tienen bacterias. El ejemplo de ello fue la crisis del pepino, que en un principio se pensó que podía ser por regar con agua reutilizada a partir de una EDAR. Esos riesgos no se dan con nuestra tecnología, pero es urbano principalmente. Urbano, ¿no? Absolutamente. Y tenéis proyectos también aquí en España, Sí. ¿no? Que tenéis clientes un poco significativos, que Sí. merece la pena mencionarlos, ¿no? Pues sí, la verdad es que el último año está siendo bastante fructífero en cuanto a eso. Hemos hecho una instalación en Naturgas, en la sede aquí de Naturgas en Bilbao, que hicimos una combinación de aguas grises con aguas pluviales. Estamos haciendo ahora una instalación en Coca-Cola, en Madrid. Hemos hecho una instalación también en Befesa, del grupo Abengoa. Estamos trabajando con la Cucha para Ecogune, en Donosti. Estamos haciendo la ingeniería para después poder instalar un equipo de depuración de aguas grises. Y bueno... ¿Qué le mueve a estos compradores? ¿Decir que son ecológicos? Pues hay decir que dos tienen líneas. poca huella de agua, como se suele decir. Sí, la huella hídrica, ¿no? La huella hídrica. ¿O tratan de ahorrar? Hay dos líneas. Una parte está el ahorro, otra parte está la certificación medioambiental. Ya. Evidentemente el ahorro está ahí.
pero también hay una cosa que es el carácter medioambiental de los nuevos edificios emblemáticos, certificaciones como LEED o BREEAM, en los que nuestro producto, por ejemplo, da muchos puntos para conseguir esa certificación a muy bajo coste comparado con otras, como pueden ser las energéticas, etcétera, etcétera. A día de hoy, para toda la certificación medioambiental hay varios puntos de puntaje, que son energía, transporte, gestión de residuos y agua. Entonces, el agua es uno de los factores clave, que además está siendo cada vez más. En España, concretamente, las certificaciones medioambientales, algunas, como puede ser la LEED, dan un extra más puntos por gestión del agua, por ser una región con estrés hídrico. Como no paráis de pensar, me imagino que seguiréis todavía con nuevos proyectos. No sé si se os ha ocurrido hacer una especie de equipo de depuración o de planta desalinizadora para conseguir que el agua del mar, que la tenemos ahí al lado, sea potable. No, no es el caso, porque esa es una tecnología ya desarrollada desde hace muchos años. Nosotros... Igual la habíais mejorado. Danos un poco de tiempo. No, pero sí es cierto que hemos sacado nuevas líneas de negocio y nuevas líneas de trabajo, pero bueno, eso tendrá en una segunda etapa. Con el tiempo se andará. Con una especie de cartuchos, ¿no? Sí, correcto. Para quitar eso es también... la eliminación de materia orgánica. Correcto, eso está pensado sobre todo para países en vías de desarrollo. Todas aquellas regiones que no tengan capacidad de acceso al agua potable, nosotros hemos desarrollado un sistema para que, sin consumo energético, ellos puedan beber el agua. No significa que sea potable, sino que eliminamos cualquier patógeno o bacteria que exista en ese agua. A día de hoy, el 80% de la mortalidad infantil es un cartucho, tal como suena. Sí, es un cartucho. Un cartucho que se echa... No. Supongamos que en mi tubería, en mi grifo, le pongo un complemento. Es eso. Ya. O sea, que no se puede echar ese cartuchito en un charco y beber. No, pero se puede coger agua del charco haciéndolo pasar por ese Ahí hay un gran potencial, porque yo me acuerdo que quisieron mover un iceberg desde donde hay icebergs a las zonas donde no hay agua para conseguir agua potable. Fíjate si es un esfuerzo titánico. Sí. Con que si conseguís algo en ese sentido... Ahí tenemos que trabajar sobre todo, pues ya sea con Cruz Roja, UNICEF o grandes entes que tengan acceso a todas esas regiones con poco acceso o con un acceso al agua de mala calidad. Hicimos una prueba en Pakistán, precisamente, y fue muy satisfactoria. Miguel, ¿y esto no lo hace nadie más en el mundo, más que vosotros? No, esto también lo hace... hay más empresas, pocas, todo se ha dicho, pero realmente al nivel de calidad que llegamos nosotros y cumpliendo la normativa, nos podemos contar con 2, 3 como máximo en Europa. Aquí lo curioso del caso fue que cuando fuisteis a pedir ayuda os dijeron que la idea no era muy allí, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que en su momento nos comentaron que no había mercado. Por suerte nos está dando la razón el mercado a nosotros y bueno, incluso los que sabemos somos también falibles, ¿no? A veces... Claro, la importancia también de acudir a la puerta acertada y sobre todo de quien puede ver que el proyecto tiene futuro o no, ¿no? Esa capacidad que tenga... hay a veces una especie de tecnofetichismo, es decir, que le llamo así cuando alguien se mira mucho la tecnología y dice, bueno, pero esto ya está inventado, y aquí hay una aplicación tecnológica específica y un mercado detrás, y a veces la tecnología no es que hayas inventado nada, sino que le has dado un uso más apropiado, digamos. Hombre, si hubierais venido a pedirme dinero a mí con este proyecto, yo os lo hubiera dado desde aquí. Hombre, pues luego hablamos. Luego hacemos una ronda de financiación. Luego hacemos una ronda. En caso de que yo tuviese tanto dinero. Hombre, inventar sí hemos inventado desde el punto de vista de que tenemos 2 patentes en torno a este producto. Pero también es cierto que partimos de una tecnología existente y lo que hemos hecho ha sido optimizarla. Mejorarla con nuevos productos. Sí, porque la verdad es que aquí la novedad es que hay muchas consultoras que hacen asesoramiento en aguas grises y tal, pero más a nivel de colectivos municipales, etcétera. Y esta novedad es interesante, ¿no? Entonces, el futuro, ¿cómo lo ves, Miguel? Hombre, ¿cuáles son los retos que tenéis? Pues es muy esperanzador. Nosotros ahora mismo, sobre todo, internacionalización, como comentaba antes. Para ello estamos cerrando un acuerdo con una empresa de marketing, una joint venture, y sería para comercializar. Hemos seleccionado una serie de países. Ellos tienen presencia en 40 países en todo el mundo.
y atacar esos mercados. Vamos a ir por dos líneas. Una es evidentemente la del ahorro para grandes consumidores, industria o incluso polideportivos, etcétera, etcétera. Y la otra es la de certificaciones medioambientales. Entonces vamos a atacar esas dos líneas. ¿Y tú crees que la huella de carbono y la huella hídrica se llegarán imponiendo? Es decir, al final mediremos los edificios, hasta dicen que hasta las personas, pues, el consumo que tenemos o el despilfarro que hacemos tanto como las personas no creo, pero los edificios seguro. Los edificios sí medirán su huella de carbono. Clarísimamente, los países, las ciudades, los edificios. Nosotros, por ejemplo, con este sistema es curioso porque la reutilización del agua supone una reducción de más del 33% en consumo energético y en emisiones de CO2 con respecto a la potabilización y depuración aguas abajo. También contribuye. Nos están preguntando ahora mismo, Miguel, ¿qué gasta más agua? ¿Una lavadora o un lavavajillas? No sé si esa pregunta te la podemos formular. Sí, no, por supuesto. Hay trampa, y me explico. A día de hoy, tanto los lavavajillas como las lavadoras tienen todas ellas sistemas de bajo consumo en el agua. Entonces, no es un consumo significativo en la vivienda, ninguno de los dos. Precisamente nosotros no captamos ese agua porque la gente puede ver, porque por volumen no interesa, y la gente puede utilizar tensoactivos en el proceso de limpieza de unos o de los otros, lo cual puede afectar a un proceso de depuración. Sinceramente, no sé cuál consume más, si la lavadora o el lavaplatos. Depende cuánto laves en la lavadora, cuánto laves en el lavaplatos. Pero ambos son muy despreciables con las tecnologías de lavadora y de lavaplatos que hay ahora mismo con respecto al consumo. O sea, que ese agua no compensa reciclar. No compensa. Además hay que hacer doble tubería, doble canalización. Es que no compensa. Vamos a hacer el Pareto. Es decir, yo voy a captar con el mínimo esfuerzo el mayor volumen de agua posible. ¿Y dónde está ese mayor volumen? En los baños. A día de hoy, nosotros en Euskadi consumimos en torno a 127 litros por persona y día. Y el 50%, el 36% se va en la ducha, el 10% se va en los lavabos y el 16% se va en las cisternas de los baños. Perdón, el 32%, perdón. El 32. ¿Muy consumidores o poco consumidores en la media? Muy poco consumidores. Muy poco. Pocos, o sea, muy que somos poco. un poco... Para que os hagáis la idea, ¿o qué? Nosotros... No, eso... No tiene nada que ver, será que nos duchamos más rápido. Sí, que somos más conscientes, que no dejamos los grifos abiertos. España tiene una media de 160 litros por persona y día. Nosotros estamos en 127. El sur de España está en 180. Es curioso, donde menos aguas hay, más consumo hay. Consumen. Pero luego hay países que te sorprenden, porque por ejemplo Colombia tiene un consumo por persona y día de 80 litros por persona y día. Y lo mismo, no es porque sean más sucios, ¿no? Sino que tienen una concienciación medioambiental en torno al agua porque no tienen acceso a ella importante. Miguel Retolaza, pues nos despedimos ya porque fíjate que es las 12:30 y se nos ha ido el tiempo con esta empresa bilbaína creada en 2007, HBio Reto 21 SL. Eso es. Miguel, pues muchísimas gracias, un claro ejemplo de emprendedor que no paráis de pensar y de trabajar. Un saludo, eskerrik asko. Ángel, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana y mucha suerte a Miguel.